Bienvenidos a la breve historia para laicos. Hola, soy el profesor Javier y hoy vamos a aprender la breve historia de Vincent Van Gogh. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Nos ayuda inmensamente. ¿Vamos a la historia? Vincent Van Gogh. Seguro que han visto sus girasoles, su noche estrellada, o quizás han oído la historia de su oreja. Es uno de los artistas más famosos del mundo, un verdadero ícono. Pero la imagen que tenemos de él, la del genio loco, es solo una pequeña parte de una vida mucho más compleja, llena de pasión, dolor y una búsqueda incansable de propósito y belleza. Hoy vamos a desentrañar la historia real de Vincent. Nuestro viaje comienza en 1853, en un pequeño pueblo de los Países Bajos llamado Groot-Zandert. Vincent Wilhelm van Gogh nació en el seno de una familia religiosa y de clase media. Su padre, Theodorus, era un pastor protestante y su madre, Ana Cornelia, era una mujer sensible y aficionada al arte. Vincent era un niño serio, callado y muy pensativo. No era el típico niño alegre y juguetón. Desde pequeño parecía cargar con un peso, una intensidad que lo acompañaría toda su vida. Antes de que los pinceles se convirtieran en su refugio, Vincent intentó seguir un camino más convencional. A los 16 años, empezó a trabajar para la Galería de Arte Goupil ICI, una empresa internacional donde su tío también era socio. Este trabajo lo llevó a vivir en La Haya, Londres y París. Al principio, parecía un buen camino para él. Estaba rodeado de arte, aprendía sobre los grandes maestros y se desenvolvía bien. Sin embargo, poco a poco empezó a sentirse desilusionado. El arte para él era algo sagrado, casi espiritual, y no soportaba verlo tratado como una simple mercancía. Esta creciente frustración, sumada a un desengaño amoroso en Londres, lo llevó a una profunda crisis existencial. Fue entonces cuando la religión lo llamó con una fuerza arrolladora. Se obsesionó con la Biblia y decidió que su vocación era ayudar a los más desfavorecidos. Se mudó a la región minera del Borinage, en Bélgica, para trabajar como misionero. Allí vivió en la más absoluta pobreza, entregando sus pocas posesiones a los mineros y cuidando de los enfermos. Quería sentir su sufrimiento, ser uno de ellos. Pero su fervor era tan extremo que incluso sus superiores de la iglesia lo consideraron excesivo y lo despidieron. Despedido, sin rumbo y en la miseria más profunda, Vincent encontró su verdadera vocación. Si no podía predicar con palabras, lo haría con imágenes. A los 27 años, una edad considerada tardía para la época, decidió convertirse en artista. Su hermano menor, Theo, que trabajaba en la misma galería Goupil-Annecy, en París, se convirtió en su pilar fundamental. Theo no solo lo apoyó económicamente durante el resto de su vida, sino que fue su confidente, su crítico y su mayor creyente. Las cartas que se escribieron son uno de los testimonios más conmovedores de la historia del arte. Los primeros años de Van Gogh como artista fueron de un aprendizaje intenso y autodidacta. Se dedicó a dibujar y pintar a la gente que lo rodeaba. Campesinos, tejedores, mineros. Su paleta de colores era oscura, terrenal, llena de marrones, grises y verdes apagados. Quería capturar la dureza y la dignidad de la vida rural. La obra cumbre de este periodo es Los comedores de patatas, 1885. En este cuadro, con sus figuras toscas y el ambiente sombrío iluminado por una lámpara de aceite, Vincent no buscaba la belleza convencional, sino la verdad cruda de la vida campesina. En 1886, todo cambió. Vincent se mudó a París para vivir con Theo. La ciudad era un hervidero de nuevas ideas artísticas. Por primera vez, vio con sus propios ojos el trabajo de los impresionistas como Monet y Pissarro, y de los postimpresionistas como Seurat y Gauguin. Fue una revelación. Su paleta oscura explotó en un torbellino de colores puros y vibrantes. Empezó a usar pinceladas más cortas y enérgicas, y su estilo se transformó por completo. También descubrió el arte japonés, los grabados ukiyo-e, cuya simplicidad,
colores planos y encuadres audaces lo fascinaron e influyeron profundamente. A pesar de la efervescencia de París, el ritmo de la gran ciudad lo agotaba. Soñaba con un lugar tranquilo, lleno de luz y color, donde pudiera fundar una comunidad de artistas, un estudio del sur. En 1888, encontró ese lugar en Arles, un pequeño pueblo en la Provenza, al sur de Francia. La luz del Mediterráneo lo embriagó. Este fue el periodo más productivo y posiblemente el más feliz de su vida. Pintaba sin descanso, a menudo al aire libre, bajo un sol abrasador. Fue en Arles donde pintó algunas de sus obras más icónicas: la serie de los girasoles, el dormitorio en Arles, el café de noche y la casa amarilla donde vivía. Su sueño de una comunidad de artistas parecía empezar a cumplirse cuando Paul Gauguin, a quien admiraba profundamente, aceptó su invitación para unirse a él en Arles. Theo financió el viaje. Al principio, la convivencia fue estimulante. Pintaban juntos, discutían sobre arte y compartían ideas. Pero sus personalidades no podían ser más distintas. Vincent era impulsivo, emocional y desordenado. Gauguin era arrogante, teórico y dominante. La tensión fue creciendo hasta que se volvió insoportable. Sus discusiones sobre arte eran cada vez más violentas. La noche del 23 de diciembre de 1888, tras una pelea terrible, la situación explotó. Vincent, en un acto de desesperación y automutilación, se cortó parte del lóbulo de la oreja izquierda con una navaja de afeitar. Luego la envolvió en un pañuelo y se la entregó a una prostituta en un burdel cercano. Este episodio marcó el inicio de su declive mental. Gauguin se fue de inmediato y Vincent fue ingresado en el hospital. Tras recibir el alta, los vecinos de Arles, asustados por su comportamiento, firmaron una petición para que lo expulsaran del pueblo. Sintiendo que no podía cuidarse solo y temiendo nuevas crisis, Vincent decidió internarse voluntariamente en el asilo de Saint-Paul-de-Maussault, en la cercana localidad de Saint-Rémy-de-Provence. Paradójicamente, desde la ventana de su celda en el asilo, Van Gogh pintó algunas de las obras más poderosas y visionarias de la historia del arte. A pesar de sufrir ataques de locura y una profunda angustia, el arte seguía siendo su ancla. Fue allí donde pintó La noche estrellada, con su cielo arremolinado y su ciprés ascendente como una llama oscura. Pintó los campos de trigo, los olivos retorcidos y los lirios del jardín del asilo. Su pincelada se volvió aún más expresiva, casi frenética, reflejando la tormenta de su interior. En mayo de 1890, tras un año en el asilo, Vincent se sintió lo suficientemente estable como para marcharse. Se mudó a Auvers-sur-Oise, un pueblo cerca de París, para estar más cerca de Theo y bajo el cuidado del doctor Paul Gachet, un médico aficionado al arte. Allí vivió un último y febril estallido de creatividad. En solo 70 días, pintó más de 80 cuadros. Obras como Campo de trigo con cuervos, con su cielo amenazante y sus tres caminos sin destino claro, a menudo se interpreta como un presagio de su final. El 27 de julio de 1890, Vincent salió a pintar a los campos de trigo como hacía cada día, pero esta vez llevaba un revólver. Se disparó en el pecho. Malherido, logró volver a su habitación. Murió 2 días después, el 29 de julio, en brazos de su amado hermano Theo, a quien le dijo sus últimas palabras. La tristeza durará para siempre. Tenía solo 37 años. Durante su vida, Vincent van Gogh vendió, con certeza, un solo cuadro. Fue un fracaso comercial absoluto. Su genio solo fue reconocido después de su muerte. Y aquí la historia tiene otra heroína, Johanna van Gogh Bonger, la esposa de Theo. Tras la muerte de Vincent, Theo, devastado, murió apenas 6 meses después. Johanna se quedó sola, con un bebé y cientos de cuadros y cartas de un artista desconocido. En lugar de deshacerse de ellos, dedicó el resto de su vida a promover la obra de su cuñado. Organizó exposiciones y publicó las cartas entre Vincent y Theo, construyendo la base de su inmensa fama póstuma. La historia de Vincent van Gogh no es solo la de un genio loco,
Es la historia de un hombre de una sensibilidad extrema, que buscó consuelo en el arte, que luchó contra la enfermedad mental y la soledad, y que nos dejó un legado de una belleza tan intensa y honesta que más de un siglo después sigue conmoviendo al mundo entero. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Vincent Van Gogh. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse para más videos como este. Nos ayuda inmensamente a seguir creando. Desde ya, muchísimas gracias.